Buenas noches. Voy a comenzar con la sesión, ¿verdad? Hemos llegado a la sesión 10. Se han presentado algunos inconvenientes que tienen que ver con las notas, con las cosas que repositorio en la plataforma en cuanto a a las actividades de las tareas. He estado conversando con la coordinadora, ayer conversaba y le planteaba alguna situación donde podríamos a lo mejor trabajar otro tipo de examen para que tratar de apoyarles a ustedes, ¿verdad? Entonces, dentro de la unidad, hoy vamos a trabajar prácticamente con la última obra de Rubén Darío, que es Canto de Vida y Esperanza. Dentro de lo que se tiene previsto trabajar hoy, hay un video de Cantos de Vida y Esperanza. Se menciona lo que es el contexto histórico-social en que surge Cantos de Vida y Esperanza, que recordándolo, ¿verdad? La primera edición se da en 1905 en España, la primera publicación, pero hay una segunda edición que se da en el año de 1907. Entonces, ya conociendo el contexto histórico donde vamos a determinar, posicionar a Darío, nos vamos a dar cuenta que ahí vamos a encontrar a un Darío más maduro, a un Darío totalmente diferente al que habíamos conocido. Cuando conocimos a Darío en la primera obra, que es Azul, nos dimos cuenta a aquel Darío que estaba innovando, que estaba haciendo innovaciones métricas, que estaba trabajando, apoyándose de todo lo que se había nutrido desde el punto de vista intelectual. Vamos a encontrar a un Darío también donde hay solidaridad contra la injusticia social y lo hemos reflejado en la obra Azul. En cada uno de sus cuentas vemos la presencia del poeta. Encontramos en la presencia de canto de prosas profanas, perdón, que es la segunda obra de él, vamos a encontrar otro tipo de Darío. Vamos a encontrar a un Darío específicamente hombre, ¿verdad? Como hombre desatado ante las situaciones de la juventud que él vivía, como potro desenfrenado, como lo dice uno de sus poemas, y vamos a encontrar, ¿verdad? Aquel hombre que le cantaba a la mujer, que mencionaba la parte erótica, que no solamente vamos a encontrar al Darío de pensamiento meramente nacionalista, sino vamos a encontrar al pensamiento del Darío hombre. Profe, Sí, una consulta. Buenas noches, primero que todo, ¿verdad? Usted y a los buenas noches, compañeros. Lucy. Sí, Este, profe, yo la verdad que cuando hicieron la encuesta del examen, de que teníamos la opción de ir a León, pues, pero los muchachos decidieron, pues la mayoría, que fuera examen, así, yo había planteado, pues, que yo había entrado al quinto domingo. O sea, yo no entré el primer domingo, yo entré el domingo número 5. Entonces yo he ido haciendo pues los ejercicios prácticos, pero uno se va sumando. Y la verdad que prácticamente, y me disculpo, pero yo estoy en la clase solo porque a mí me gusta, pues me gusta mucho Rubén Darío y aprender, pero cuando supe que iba a hacer examen así, yo dije, yo solo voy a entrar por entrar, porque pasar ya no creo, digo. pero ¿cómo salió en el primer examen, Lucy? No tan alto, saqué como 13. Ah, pero sacó 13, no, no está tan mal. 13 de 20. Sí, lo que yo me pongo a pensar pues es que ya, por ejemplo, si son 5 domingos, no sé si fueron 4 tal vez sesiones de clase que tal vez ya Sí, eso eran las primeras 4 sesiones de... correcto, de actividades, correcto, y entonces usted sabe que ya esos puntos a Ya uno le estaban juegan en perdidos. contra. Sí, pero Correcto. ahorita usted está jugando 60 puntos, porque recuerden que en el primero son 40 y en el segundo son 60, que es donde está la mayor fuerza de nota. Ya, estamos Ah, hablando correcto, entonces usted no puede perder. Está bien. Hasta el momento probablemente puede aprobar la asignatura. Yo estaba conversando ayer con profe Dalila y le planteaba, ¿no?, que la idea es apoyar al estudiante de alguna u otra manera. No soy de las cuadrada, pese a que mi apellido es Cuadra, no soy tan cuadrada, me gusta que el estudiante también tenga oportunidad, ¿no?, de ir a, además de que tenga un aprendizaje
aprendizaje significativo, también me interesa que se enamore de mi clase, que conozca realmente, que la competencia que pretendemos en esta asignatura específicamente es que el estudiante conozca acerca de Darío, se profundice, se enamore también de las facetas que tuvo Rubén Darío y cómo nos representó a nivel internacional. Entonces, Así es. encontramos a ese Darío, ¿no? Y la idea de ustedes como profesionales precisamente eso. En cuanto a la sesión del examen, yo conversaba, a ver si se me les daba la oportunidad de que de alguna manera, examen de tantas preguntas, y por eso yo ya había abogado por ustedes y había dicho hacer un viaje, dije yo, y una guía, pues es mucho más fácil que el estudiante apruebe. Y bueno, pero me dijeron la mayoría de que no, por el trabajo. Entonces, yo respeto, ¿no? El hecho de que no les den permiso Claro, de trabajo. claro, y la mayoría, por ejemplo, yo también trabajo, pues ayer tenía un poquito con un poquito más de esperanza, pero sí se lo agradezco, pues sea como sea, ¿verdad? Primero Dios, pues vamos a intentar todo lo posible por pasar, pero sí le agradezco pues que usted siempre esté pendiente, intercediendo por nosotros, viendo a ver cómo Sí, vamos, se lo y agradezco. sí, fíjese que otra de las propuestas que hice, y ella me decía, ¿está segura, maestra? Recuerde que aquí tiene, dentro de los estudiantes tiene, creo que eran 83 los que tenía al inicio, 86, y de los 86 creo que se me fueron, ya tengo como 60. ¿Está segura que va a corregir ensayos, 60 ensayos? Eh, con tal de ayudarle y apoyar al estudiante, le dije yo creo que es una de las maneras donde yo le podría apoyar. Lo único pues que llegaría censo, que ustedes me lo envían antes, yo voy corrigiendo y después por requisito lo envían al examen, pero lógicamente yo ya tendría una evaluación. Esa sería una de las alternativas. Yo decía que lo iba a decir en el grupo pues, porque a veces debo de tener eh, un poco de cuidado en lo que digo. Pero sí, la idea es apoyarles, como le decía, para tratar de que haya un máximo de alumnos aprobados en la asignatura, que no vean la clase virtual solamente de estar escuchando y escuchando. Y me lo mencionaba uno de los estudiantes un día de esto que me lo encontré. A mí me gusta la asignatura suya, me dice, porque además de que hemos aprendido, usted de las que se nos inspira y comienza a hablar de todo lo que sabe acerca de Rubén, pues lógicamente voy a hablar mucho de Darío, pues lo de realidad español, entonces conozco acerca de todo lo que vivió Darío desde la época de su niñez hasta la vida, ¿verdad? Cuando le tocó partir de su existencia específicamente. Entonces, bueno, para dar continuidad a lo que estábamos hablando, vamos a hablar de las temáticas y características de Cantos de Vida y Esperanza, igual que el contexto cultural en que surge Cantos de Vida y Esperanza. Yo les decía que este fue publicado exactamente en 1905 en España y esa fue la primera edición y hubo una segunda edición donde se presentó la segunda edición en 1907. También tenemos el poema de Cantos de Vida y Esperanza y tenemos una lectura complementaria de Marcha Triunfal, otra complementaria de Leda. De igual manera está este ejercicio 1 que es acumulado 5 puntos, ya lo revisé. Dentro de este acumulado solamente hay dos incisos, no está muy recargado, está bastante sencillo. Lo único que sean cuidadosos a leer, ¿verdad? Porque a veces, como les decía, hay lecturas que nos pueden tender a equivocarnos, pues y es normal, a veces por el nivel de comprensión. Hay que dedicar un poquito de tiempo. Y en cuanto a la pregunta que ustedes mencionaban, que si estaba bien o estaba mal, que si Sonatina pertenecía a prosas profanas, pues de hecho sí pertenece a prosas profanas. Yo le dije a la maestra, sería bueno que la revise en la plataforma, yo intenté cambiarla, no pude, pero no sé, ella me dijo que iba a hablar con Ernesto y no sé en qué paró, pero ayer casualmente que estuve en la universidad, insistí en eso. Mañana tengo que ir a la universidad a hacer otro asunto, voy a ver en qué es lo que pasó, porque hay algunos estudiantes que tuvieron algunas dificultades y me escribieron al privado. Ok, entonces para dar continuidad y voy a dejar de compartir lo que es la clase de desarrollo de la sesión para entrar a hablar exactamente de la temática y características de Cantos de Vida y Esperanza. Entonces vamos a compartirles para irles comentando, de hecho,
Temáticas y características de Canto de Vida y Esperanza, me lo dice, ¿verdad? Entonces, para compartírselos, ya lo tengo aquí ganado. Me disculpa un momentito. Sí. No sé si están visualizando, muchachos. Gustaría que me digan si están visualizando. No, profesora, aún no. No, ya lo. Ok, ahora sí, creo que sí estoy compartiendo. Conociendo un poquito, Ahora sí. ahora sí, ¿verdad? Ok, hablando un poquito de las temáticas y características de Canto de Vida y Esperanza, como les mencionaba, es el libro de otoño de Darío. Libro otoñal, etapa, ¿no? Lógicamente de la adultez, cuando ya sabemos que ha llegado el momento en que tenemos que ir conociendo cuál es el propósito que hemos tenido en nuestra vida. Entonces aquí vamos a encontrar, como les mencionaba, un Darío más maduro, al que se le va escapando aquella juventud. Ya no hay nunca en Darío, dice, aquella tragedia. Fue siempre aquel niño grande que le tuvo miedo a la muerte, pero y él lo va mencionando en sus poemas y lo menciona en lo fatal, ¿verdad? Pero es un miedo físico, corporal. El miedo dice de que él se siente enfermo y solo. Desde Azul, dice, en 1888, él se va vislumbrando su preocupación existencial por el gran misterio de la y la muerte. La muerte lo va obsesionando como algo concreto que le va a dar fin a los goces de la carne, y era lo que le decía que encontrábamos al potro salvaje en prosas profanas. En este libro la temática se va a ir diversificando un poco, ya no es aquel francés de la vida versallesca, sino aquel, ya no es el parisiense de aquellos placeres refinados. Cuando se refiere, aquí vamos a encontrar las dos obras principales, ¿verdad? Vamos a encontrar, perdón, al de prosas profana y al de Azul. Cuando habla ya no es el parisiense de los placeres refinados, ahí vamos a encontrar exactamente a prosas profanas. Ahora abordar, dice, el tema español, y lógico, ahí es donde se escribe su obra. Vuelve por los fueros de la raza y le canta a la España del siglo de oro. Regresa nuevamente a aquellas lecturas que él tuvo cuando inició José de Zorrilla y dentro de algunos de los autores españoles que él se nutrió. Entonces vamos a encontrar, dice, no aquel decadente, amó siempre el esplendor, la púrpura, el oro y el armiño, y se inspira en la España de los Felipes grandiosos y coloristas. Darío dice que va presentando una preferencia por el tema americano, pero su obra tiene mucho poesía ocasional y lo hace en su salutación al águila. Vendrá el rápido derrumbe físico del gran artista que lanzará lo más alto acento metafísico en lo fatal. Y era lo que les decía, vamos a encontrar al Darío donde entra en estado de reflexión. Vamos a encontrar aquel Darío temeroso a la muerte y vamos a encontrar aquel Darío ya preocupado específicamente por lo que vendrá, por lo que le espera después, ¿no? Entonces, vamos a ver, dice, a un Darío que va a reflejar su tristeza de alguna manera, y yo le decía, bueno, ¿por qué compararme yo con el árbol? Y Darío lo habla de lo fatal. Ese dichoso el árbol que es aquel que no siente, y lo va mencionando, ¿verdad? Más la piedra dura porque está inerte. Pues no hay dolor más grande de estar acá en la tierra, ni mayor pesadumbre que la vida me ha constatado. Yo no sé, dice, él hace una reflexión en la parte filosófica y dice, ser y no saber nada, y no saber a dónde voy, en rumbo cierto.
y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto. Aquí ya entran los temas de la muerte. Entonces vamos a encontrar donde se observa un gran cambio. Junto a aquello pagano, a lo erótico, aparecen tonos graves, la amargura, aquella inquietud, la amargura. Recuerden que Darío, cuando fallece, él prácticamente, cuando él publica este libro es en 1905 y Darío fallece en 1916. Ya prácticamente fueron muchos años que él pasó en gravedad, cuando ya pasa postrado en una cama, y entonces prácticamente él como que va prediciendo su fin. La preocupación humana, dice, a veces al filo de lo social, como la salutación del optimista, cuando él le canta a Roosevelt, también en la letanía de nuestro Señor Don Quijote de la Mancha, que también le dedica, es el cambio psicológico del poema. Ya no, sin antes su preocupación era el placer, la vida bohemia, la búsqueda de las sensaciones raras. Ahora, por primera vez, él vuelca la mirada y se preocupa por el destino personal, por el significado de la existencia. Por eso él dice en su poema, ser y no ser nada. Esto es lo que se encuentra en poemas como Yo soy aquel, dice aquí, este es uno de los poemas que más me encanta porque creo que hace una sinopsis de las 3 obras cumbre de él, donde él dice, yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en donde aquel había un ruiseñor divino que era alondra de luz por la mañana. Entonces, es aquí, en este de yo soy aquel, vamos a encontrar a Tío tratando de reflexionar sobre aquello que fue y ya no es. Yo soy aquel, dice el que ayer nomás decía, el verso azul y la canción profana, y tiene sus 2 primeras obras, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. En ese momento que él se encuentra y él escribe esto, él hace una añoranza de todo lo que ha vivido, y en esa edición dice, tenía una popularidad, era parte esencial de cualquier manual de la literatura, lógicamente ya bien conocido por todo el mundo. Acá dice él, y también lo fatal, y era el que les leía, yo soy aquel, bueno, yo dice, soy aquel, Profe, disculpe, ajá, amor, tengo una duda con respecto al examen. ¿Qué se decidió al final? ¿Cómo lo vamos a hacer? mire, yo ya conversé con profe Dalila, yo mañana voy a la universidad, yo les escribo al grupo qué es lo que me aceptaron. Si prácticamente me van a que se haga el ensayo como ustedes lo habían pedido, o se les queda el examen que está en el repositorio. Está bien, profe, gracias. Okay, sí, sí. Entonces, aquí vamos a encontrar no solamente a los fatal, sino también en los 3 nocturnos, en los 3 nocturnos, porque él tiene 3. Escuchen solo un poquito de Cantos de Vida y Esperanza. Y es aquel que dice, yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. Miren cómo se identifica él. El dueño fui de mi jardín de sueños, lleno de rosas y de cisne pago. El dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Y muy siglo XVIII, y muy antiguo y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verley ambiguo, de ilusiones infinitas. Escuchen aquí de la infancia. Y dice él, yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud, pues juventud la mía, sus rosas son las mujeres, aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía, solo lamenta los recuerdos. Miren cómo se identifica donde él sabe que ya llegando a su etapa de despedirse de nuestro mundo. Otro sin freno se lanzó mi juventud montó potro sin freno, iba embriagada y con puñal al cinto. Si no cayó, fue porque Dios es bueno. O sea, aquí vamos a encontrar a ese Darío tan excelso en cuanto a su poema, ¿verdad? No hay que olvidar, dice que en Hispanoamérica las olas literarias ya se iban mezclando. Ya aquí aparecen los poetas, ya habían leído también a las 2 escuelas que representan, que es el parnasianismo y el simbolismo, que también iban trabajando lo que eran los decadentes. Darío se iba a guiar por Hugo, y es ahí donde lo comparan con Víctor Huguito, y los modelos parnasianos. También leyó a Gautier, a Leconte de Lisle y a Cantul Méndez.
Este poemario muestra cómo el poeta ya ha madurado a través de los años. Aquí ya deja el abordamiento a los temas exóticos y se enfoca en la realidad latinoamericana y lo que el futuro le depara a esta. También se observa un temor por la muerte que siente más y más próximo. ¿Quién sería capaz de predecir que ya había llegado su momento? Darío lo hace. En este poemario, bueno, como les decía, más próxima a la búsqueda de la fe, se manifiesta una tendencia por el tema americano, se preocupa, hay una preocupación humana en el aspecto social y vamos a ver un gran cambio en este libro, un cambio psicológico, donde el hedonismo ahora por primera vez mira hacia adentro, se preocupa por el destino personal y por el significado de la existencia, es decir, la parte metafísica que ya se los había mencionado. Aquí están las temáticas que sería bueno que las den una buena leída, temáticas de vida y esperanza. Ahí tenemos la autobiografía espiritual. Los momentos más intensos, las vivencias más íntimas, las vivencias más profundas son valoradas por Rubén para dejar la impresión de un testimonio espiritual hecho canto. Luego tenemos otra de las características, es la conciencia hispánica, es la conciencia nacionalista de alguna manera, es el canto al renacer de la fuerza de la unión y la solidaridad de los pueblos hispánicos. Por eso dice él, yo soy hijo de América, nieto de España. Y luego tenemos lo que es el antiimperialismo, que es otro de los temas de Cantos de Vida y Esperanza. Ahí vamos a encontrar el impulso avasallador del naciente imperialismo norteamericano para los temas y elementos de la poesía política dariana. Aquí vamos a encontrar la Oda Roosevelt, que le canta y le escribe con todo el... Prácticamente nosotros encontramos al Darío solidarizado con España. Y aquí lo volvemos a encontrar en ese momento donde él reconoce y se da cuenta de la conciencia americanista que viene de una realidad y hace una posición firme frente al Coloso del Norte. El Coloso del Norte son los Estados Unidos, pero hace un matizado tono de optimismo y esperanza en el porvenir, especialmente americano. Luego tiene la preocupación existencial, que era uno de los poemas que que la vamos a encontrar, esta temática la vamos a encontrar en Lo Fatal. El tiempo, el placer, el muerte y otros problemas existenciales del hombre. Rubén los aborda con profundidad en esta obra. Son temas que recorren sus cantos como un peregrinar poético, un ir y venir, hasta dar con angustia metafísica de no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Como les decía, esto es uno de los libros donde se condensa prácticamente la vida del hombre ya preparado, ¿verdad? Esperando solamente su final. Y como les decía, cómo no reconocer a Darío específicamente, que fue capaz de predecir su muerte. Ya él poco a poco se iba presentando, se iba como sintiendo un poquito más débil por sus mismas enfermedades que lo atacaban. Y vamos a encontrar a ese Darío ya. Ok, dejamos de compartir esto y voy a compartirles el otro material que tiene que ver poemas, lecturas y temáticas características, ya las tenemos, lectura, poemas, cantos de vida y esperanza, y luego tenemos uno de los poemas titulado, que están dentro del repertorio. Vamos a ver si lo podemos identificar por acá. Está la lectura del contexto sociocultural en que surge Cantos de Vida y Esperanza. A ver si lo podemos compartir. Ok. Aquí está. Lectura, contexto sociocultural en que surge Cantos de Vida y Esperanza, que no es lo mismo que lo que había leído anteriormente. Ya en España dice que hay una apertura política, una rápida y ligera apertura política ante el temor a una revolución obrera. Miren en qué contexto. En ese momento, Alfonso XIII, que en ese llega a nombrarse a 3 jefes de gobierno. Hay una crisis política de identidad. Se había instalado en España desde el momento en que se hubo la pérdida de las grandes colonias que tenía España contra la guerra del 98, conocido como el desastre del 98, se había instalado en España desde la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico en el año 1800, en medio de ese panorama. El poeta modernista Darío publicaba sus cantos de vida y esperanza, libro publicado en Madrid,
en 1905, titulado Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas. Este momento representa la cima y la síntesis de la obra lírica de Rubén. Es la época canónica donde el poeta nicaragüense hace una reorientación a su escritura sin abandonar los mundos de cosas profanas, pero él da un espacio a una irrupción impetuosa desde la parte personal en su poesía. Hay sentimientos de culpa y también sentimientos gozosos, pesares y temores. Hay atracción por el eros y el anhelo de la espiritualidad se van uniendo a sobre la cultura, la historia y la defensa de lo americano y lo hispánico. Canto de Vida y Esperanza fue y es considerado la obra más importante, no solo de Rubén, sino también del modernismo hispanoamericano. Dice Rubén que Azul es su primavera artística, la etapa de su juventud. Dice prosa profana, la de plena floración, donde vivió a todo dar su juventud. Y Canto de Vida y Esperanza, el fruto de su otoño. Aquí son las etapas de vida de Rubén que las condena. Darío eligió este título para ocultar la dolorosa circunstancia de su existencia y donde sus composiciones ponen de relieve, en cuanto dejemos de lado la parte brillante y siempre atractiva de su superficie, a lo estético, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre el título y el contenido de Cantos de Vida y Esperanza? Hay una gran relación, dice, precisamente en los poemas escritos, donde la hace referencia al nombre del libro. La mayoría de los poemas no hablan en un ámbito de luz y esperanza. Todo esto debido al mundo lleno de odio, de maldad, en el que se vive, en lo cual cada uno de los poemas, en cierto verso, el autor una pequeña esperanza, todo ello reflejándolo en el poder divino de nuestro Señor Jesucristo. Los cisnes y otros poemas representan la cima, la mayor cumbre, la síntesis de la obra de Rubén. En esta obra da paso a la dirección de la parte personal, como lo había mencionado, los sentimientos de culpa, los pesares, los temores, y hay un anhelo de espiritualidad, donde él hace reflexión sobre la cultura, la historia y la defensa Profe, hispánico, dígame. usted lo que mencionaba de qué relación había entre el título de Prosas Profanas y el contenido, bueno, no sé si estaré en lo cierto, solamente tengo un pequeño, bueno, un concepto. Bueno, sabemos que las prosas por lo general es algo bello, porque los relacionamos con los poemas que él por lo general solía decir y eran poemas y son poemas bellísimos hasta el día de hoy. Ahora, si nosotros hablamos de lo profano, estamos hablando como de algo malo, casi llegando como a una blasfemia. Entonces la blasfemia encierra algo, a lo malo, lo que no nos gusta, lo que nos puede dar miedo. Lo Entonces, prohibido, lo pecaminoso. correcto, exactamente. Entonces ahí él, como usted dice, él está mezclando tantas cosas de, de, de su juventud, de sus miedos, de lo que vivió, de lo que ahora está viviendo. Entonces, de la belleza de la juventud, de la belleza de lo vivido, pero también ahora del terror, de lo incierto de que va a pasar. Entonces, pero siempre habla en prosa porque no deja nunca, creo que él en ningún momento suelta ese, ¿cómo le podría decir? La pluma de escritor, la pluma de Jamás. poeta que tiene, ese corazón no lo suelta nunca. Y aunque él suelte y aunque él diga sus pensamientos, siempre va a sacar a relucir algo que va a rimar, ¿no? Como en prosa, va a ir rimando porque ya es nato de él. Y ahí se mezcla con con el sentir, el pesar de la vida a su edad ya. Y creo que todo lo hacemos, fíjense, desde el punto de vista de la vida que hemos vivido, que llevamos, ¿no? De acuerdo a nuestras acciones, hay un momento que entramos en estado de reflexión como seres humanos y decimos hoy, ok, he vivido tanto y hemos hecho todo el proceso que hemos vivido como persona y decimos, bueno, prácticamente lo único que me toca es morir. Ya nací, crecí, me he reproducido y lo único que me como la planta y ya nos toca morir. Entonces creo que Darío también de alguna manera lo va relacionando. Lo único que él, como usted lo dice, lo va haciendo a través de la pluma. Yo lo estoy mencionando desde el punto de vista relacionándolo con las plantas, ¿verdad? Pero Darío lo hace a través de la pluma. Y esto es cierto, jamás soltó su escritura, su proceso, prácticamente su quehacer.
su quehacer literario era la creación de poesía, si no nos llegara a lo más fondo de cada uno de nosotros lo que es su poesía, lo que es el sentir. Entonces, acá, mencionando este libro está estructurado específicamente en 3 secciones. De acuerdo con el título, Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas. La primera sección es Cantos de Vida y Esperanza y está dedicada a alguien. Y es José Enrique Rodó y consta de 14 poemas. La otra parte, que es Los Cisnes, comprende 4 poemas y está dedicada a Juan Ramón Jiménez, el escritor de Platero y yo. Y otros poemas, que es la última parte, que es la última sección, incluye 41 poemas y está dedicado al doctor Adolfo Altamirano. Cantos de Vida y Esperanza fue una novedad en los temas que desarrolló. Principalmente hubieron 2 factores que incidieron, ¿no? Uno que fue la autocrítica con que se abre la parte del poemario, pero también la afirmación del que lo inaugura con su poesía cívica. El libro comienza con el poema homónimo en el que Darío se refiere a sí mismo en su primera época con un tono reflexivo y nostálgico, que era aquel que yo les cantaba. Y con un tono desde el punto de vista de un Darío más maduro. En Canción de Otoño y Primavera, uno de sus poemas que son más recordados, también el pasado, pero desde el plano erótico. En esta sección de poemas líricos sin tintes políticos también escribe otros como Pegaso, Torres de Dios y Un gran vuelo de cuervos, dice otro de los poemas de él. Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste, dice él. Un soplo milenario trae a magos de peste. Se asesinan los hombres en el extremo oeste. Y dice él, ha nacido el apocalipsis. Se han sabido presagios y prodigios, se han visto. Y parece inminente el retorno del Cristo, dice ese poema. Oh Señor Jesucristo, ¿por qué tarda? Dice él. Aquí a él ya va haciendo alusión a todo lo que está viviendo. Entonces acá exalta el valor, dice, de la cultura hispánica por medio de la reconciliación, la cultural de España, y lo vamos a encontrar también en Cantos de Vida y Esperanza, a Roosevelt, y aquí lo menciona. Ahora asistimos a una poesía más íntima, más preocupada por el ser humano, más angustiada. Abundan temas serios, hondos, amargos. Darío reflexiona sobre el arte, el placer, el amor, el tiempo y la muerte. Y aquí es donde juventud, divino tesoro. Y nosotros lo decimos de vez en cuando hacemos alguna alusión